que sí estaba pensando en hacer diapositivas, pero como estaba viendo el documento y lo estudiaba, pues no creo que se haga tanta falta ya desde un tiempo, porque no hay preguntas ni nada. Entonces voy a dar una clase normal. Y durante el tiempo de descanso, les presento unas hojas que tienen un pequeño ejercicio que podremos montar. Pero vamos a empezar con lo que sería, en teoría, es la última clase, pero la siguiente semana vamos a tener un ejercicio que espero que sean algunos hermanos que puedan traerlo, que lo puedan expresar mañana. Porque para mí sería muy grato pues, saber qué tanto se aprendió de esta clase, no solamente la mía, sino también de la hermana y las otras clases de los hermanos. Vamos a iniciar con esta última que creo que ya sería de forma práctica para nosotros, el tema de la administración de los discípulos, de los apóstoles. Y bueno, de los apóstoles tenemos pues, las cartas, principalmente las de Pablo, que fue, o por lo menos en el canon bíblico de la Iglesia Católica que nos va a llegar, Pablo ha escrito 13 cartas a diversas partes de Grecia y algunos otros más en Roma. Y quería preguntarles qué saben tanto de los discípulos, tanto en su vida con Jesús y cuando ya comenzaron a salir al exterior, a salir a predicar. Porque estos 12 hombres fueron muy especiales, dado que muchos de ellos tienen personalidades muy distintas. Uno directamente era más tranquilo, más agresivo, pero aún así todos compartían la misma verdad, ¿cierto? Pues una cosa que tenían en común era que cada uno tenía su propia ocupación, de alguna manera. Todos estaban ocupados en algo, algunos compartían la misma ocupación como los pescadores, pero todos tenían algo que hacer. Y por ejemplo, pues de hecho sí, había hasta un médico dentro de ellos, había también un contador que, bueno, no es por presumir, pero pues aquí un servidor que se graduó de contabilidad, pero porque también hay que tomar en contexto, porque en la época los recaudadores de impuestos, o sea, que también serían para nosotros contadores, eran muy mal vistos. ¿Por qué? Porque había mucha corrupción, aparte de la corrupción que ya de por sí les imponía un impuesto en el Imperio Romano. Ahora imagínense que aparte del impuesto, que quieran, ahora como nosotros decimos aquí en México, que querían una mordida. aparte los consideraban traidores, porque estaban sirviendo A Roma. a Roma. Y aparte no es como que, creo que ningún pueblo se siente tan tranquilo de que otro imperio esté sobre ti. Porque de hecho hasta sería una burla, porque ellos tenían hasta cierto punto un rey, que sería Herodes en su momento, pero estaba bajo las órdenes de otro rey. Es como que por decirlo, la humillación. Pero aún así ahora sí, con la gracia de la tierra, pues mantuvieron su fe, mantuvieron su religión, por ponerlo así, porque los otros pueblos no lo pudieron mantener. Como fue en su momento Grecia, que era o crecen nuestros dioses o mueres. O sea que fue un momento muy turbio para Israel en su momento. Aquí tenían la oportunidad de seguir ejerciendo la fe, seguir adorando al Eterno, pero pues estaban con esas condiciones. Y aparte por la corrupción de los sacerdotes, que no eran el sacerdocio original, eran otra gente. También tenían todo el tema de los líderes políticos también. Pero ya fuera de este contexto, ¿alguien nos quiere hablar de un punto sobre los apóstoles? ¿Sobre algo que tenían en común? ¿Cuál es la pregunta? Pues, o sea, ¿qué tanto saben de ellos? O sea, ¿qué tenían en común? ¿Cómo eran? ¿Cómo pensaban? ¿O por qué comenzaron a seguir a Yeshua? ¿O por qué más adelante tuvieron pues, sus experiencias? Algo que no siempre pensamos, bueno, tal vez es muy obvio, pero esta semana lo escuché, que todos eran jóvenes, o sea, realmente era como un grupo de varones jóvenes, la mayoría. Bueno, jóvenes, con todas las comillas. Bueno, es que... Estaban jóvenes, O sea, sí con están- menos de 30 años. O sea, jóvenes sí, pero digo, a lo mejor me pasa a mí porque yo soy más joven que ustedes, hermanos, pero cuando alguien me dice a mí, o sea, si yo, porque si yo digo, somos jóvenes
Pero, o sea, a mi modo personal, y yo creo que pues, también tenemos también, es que si a mí me dicen, o sea, yo digo, está joven, o sea, alguien de 15 años, yo tengo 25, o sea, alguien de 15 años, o sea, es joven. Pero un día que están hablando, o sea, ahora sí, entre familia, que están hablando de que, oye, ¿te acuerdas de tal? Sí, falleció. ¿Cuántos años tenía? 52. Y mi madre responde, estaba muy joven. Y yo, joven, o sea, tan joven no era, pero es como que... Bueno, las etapas normales de la vida de la juventud, pues eran jóvenes adultos, o sea, no estaban 30. por menos de 30, 25, 20, 17. Bueno, tan jóvenes tampoco, porque si están... Bueno, es que como salen todos son jóvenes. Pero sí. Y esto es bueno a destacar porque hay que recordar de que en su ministerio, o sea, los discípulos siguiendo a Jesús, ellos tienen que recorrer grandes distancias, o sea, por toda la tierra de Canaán, o sea, con Judea y con Samaria. Imagínense, o sea, no solamente vamos a rentar un burrito para cada quien, bueno, no alcanzaba el dinero para tanto. Ir a pie por poner un ejemplo, bueno, aquí es que estamos cerca y los hermanos de Río Bravo que están aquí, lo voy a tomar de ejemplo. Imagínense los hermanos de Río Bravo tener que venir caminando hasta acá, llegar a tiempo y regresar otra vez a su casa. O sea, no es tan larga la distancia en coche o en caballo, pero es una distancia larga aún así. Ahora imagínense si nosotros quisiéramos irnos, o como de repente hay con este Día de la Guadalupe, que hay gente que hace promesas y se van de rodillas, y es un caso real, y pasó las noticias, que una señora se fue de rodillas caminando desde el norte de México, no sé qué parte, hasta la Ciudad de México, pero caminando con las rodillas. Pero o sea, el punto es la distancia, sí, necesita gente joven, incluso los jóvenes ni lo aguantan, o sea, caminar tantas horas bajo el sol y tal. Entonces, pues, es entendible que sean jóvenes que hayan hecho el recorrido, o sea, el aguante. Pero también hay que destacar de que, también por el contexto, mucha gente tenía como que esa sensación de que, pues, queremos el Mesías, pero el Mesías que ellos querían, un Mesías guerrero que derrotara a los enemigos, que derrotara a Roma. Y que sean estos 12 que estaban en contra de la opinión popular, bueno, aceptando algunos, pero conforme fue pasando el tiempo como que aprendieron de que esto no iba a ser así. Pedro principalmente que lo aprendió a las malas, o sea que esto no iba a ser así por la violencia, no iba a ser por eso, no, pues esto iba a ser tranquilo, no vamos a ponernos violentos, esto va a ser ya de, ahora sí ir tratando, ir caminando, porque para la época querían gente, pues ya querían ver sangre, querían ya, o sea, una guerra, ya librarnos, y cosas que no fue así. Y entonces, pues, esta mentalidad también que recae, o por lo menos muchos, y lo digo también por mí, porque antes, cuando yo estaba en la escuela, siempre me decían la gente adulta de que ustedes son el futuro, pero es como que, pues ya soy mayor y supongo que soy el futuro, y no, sí, igual. Entonces, pues, en cierta forma, la mentalidad de que los jóvenes son el cambio, pues yo creo que iniciaría por ahí. Y sí hubo un cambio y un gran cambio, no solamente para poder, sino para el resto de naciones. Otro punto antes de dar con la clase, porque va a ser algo cortita la clase, entonces nada más será el ejercicio y hablaremos sobre ello. Pues que los discípulos fueron obedientes cuando les llamó. Yeshua dejaron todo por ir. Sí, aquí hay un asterisco porque sí dejaron todo, pero cuando falleció Yeshua, como que muchos regresaron a sus trabajos, como que bueno, aquí ya se acabó la fiesta, ya nos regresaron a nuestra casa. Y es como que tristemente, pero ellos sí estuvieron en los momentos más difíciles antes de la crucifixión del maestro. O sea, cuando fue el tema de la confrontación en el templo, el tema cuando vinieron los fariseos o los saduceos a cuestionar de que por qué tus discípulos están trabajando en Shabbat, o sea, el tema del trigo, comer trigo. Y son experiencias, hermanos, que muchas veces nos cuesta
asimilar, nos cuesta pensar, por ejemplo, ya el hecho de que no vivimos la época, pero el problema de Israel de ese momento, o sea, por lo menos para los líderes religiosos, es que ponían cadenas, ponían yugo a la gente, un yugo desigual. Incluso el mismo maestro fue lo primero que decía, de que o sea, ustedes ponen un yugo sobre la gente, pero ustedes no lo están cumpliendo. O sea, están poniendo leyes que si queramos esto lo va a aplicar. Es más, ni ustedes mismos lo pueden aplicar. Está en el momento en donde dice Jesús, hagan caso a lo que digan los que están sentados ahí, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque está consciente y les está enseñando de que lo que están enseñando ellos, lo que están haciendo, está mal. Incluso podría decir que te lleva a pecado por ello. Pero en el caso de cuando ellos leen la Torah, ahí sí, hazle caso porque están leyendo por la fuente original. ¿Alguien más? No, para ya empezamos. Que los discípulos fueron escogidos estratégicamente respecto a las posturas que pudiera ser el tema personal, que necesitaba alguien que presionara las criaturas. Entonces, cada uno de ellos fue escogido por un propósito diferente. Y otra cosa es que fueron transformándose conforme fueron avanzando en conocimiento y en edad. Cuando estuvieron con él, todos no eran, o sea, nunca fueron perfectos, pero eran más imperfectos que cuando ya acabaron su ministerio. Ya fueron progresando conforme iban avanzando. Y eso es algo que podemos comprobar, yo puedo decir como profesor de la materia, es que si ustedes se dan cuenta, hermanos, de todos los problemas que hemos visto, es que mucho de lo que hemos aprendido es que todos tenemos esa particularidad. Y de hecho, el ejemplo que yo les mandé sería algo que lo que dice el hermano, es que muchos somos, o sea, imperfectos, aún con las imperfecciones, pero vamos trabajando y vamos madurando conforme a ello. Algunos personas que no tuvieron la misma oportunidad, igual por su carácter o porque no hay momento, pero muchas personas sí podemos rescatar cosas y de hecho pues, la hemos aprendido también, incluso hoy en la predicación el tema de la trampa de estar ocupado, dicen, ay, estoy ocupado y bueno, los discípulos están ocupados, es decir, no es fácil pescar peces y más cuando son temporadas malas, no es fácil ser un recaudador de impuestos cuando ya todo el mundo te odia, no es fácil ser médico cuando pues, la gente no se quiere ayudar. Entonces sí es algo que uno tiene que aprender y pues ir madurando. De hecho, el discípulo que no fue integrado con ellos cuando Jesús estaba fue Pablo y fue el que tuvo más desarrollo a pesar de que no estuvo Jesús no estuvo presente con nosotros. Pedro es otro caso de madurez, porque si bien cuando conocemos a Pedro, alguien, no diría salvaje, sino alguien que está, como que siempre está para la pelea, siempre, y de hecho habla de una forma muy torpe y tal, pero en la vida real es que la gente no es, por decirlo, sofisticada en las palabras y tal, y es lo que podemos aprender de Pedro. Pedro aprende más adelante ya cómo conducir su palabra, cómo hablar con las personas, pero sigue teniendo ese carisma o esa personalidad que pues Jesús lo escogió así. O sea, aún ahora sí, no importaba su estatus social, no importa tu intelecto, o no importaba, lo importante era pues Jesús escudriñó su corazón y pues dijo, pues intégrate, porque eres necesario. Y dice también lo que dice Fernando de Judas, porque lo escogió también. O sea, sabía que lo iban a traicionar. Ahora sí, sería bueno, pues, en dado que bueno, si yo escogiera quién me traicionaría, pues escoger a esa persona. Pero pues, nadie tiene ese privilegio de escoger. Entonces, en ese aspecto, es algo que nosotros vemos. Y si lo recuerdo, no recuerdo cuándo, creo que fue hace una semana o dos, de que el Eterno te ama, a pesar de, si el Eterno nos escogió, aún con nuestros pecados, con nuestras faltas, con nuestra falta de ciertas características, aún sí nos escogió. Y nos escogió ahorita que los que estamos haciendo aquí y los que nos vean, ya sea ahorita o más adelante, pues nos escogió y para hacer una tarea. O sea, no nos pide, ahora sí, no nos pide que seamos super genios, no nos pide que seamos super fuertes, ¿no? O sea, porque nunca fue el propósito del maestro.
ni del Eterno, sino gente que obedezca, que sea como la ahora sí, con el corazón conforme a la voluntad de Dios, un corazón servil, un corazón humilde, alguien que pueda hacer el trabajo y pues bueno, la obediencia al Eterno y el amor que hay que demostrarle a nuestro Padre. Entonces es interesante lo que dice el hermano, porque voy a tomar el caso de la comunidad porque no todos somos iguales, más sin embargo todos nos juntamos porque amamos al Eterno, a pesar de nuestras diferencias. Y pues sí, o sea, la convivencia a veces tiene roces como en todo, pero es que ahora sí me encanta esta frase, es que si Dios nos hiciera todos iguales, pues la vida sería aburrida. Y pues sí, es bueno que seamos diferentes, porque llegamos a puntos diferentes, puntos de vista diferentes, incluso conclusiones diferentes. Entonces pues también hay que agradecer al Eterno de que pues, nos hizo a todos, hasta cierto punto, diferentes, pero todos compartimos algo en común. Y ahora sí, ya vamos a iniciar con la clase propiamente. En la cual que repartimos, digo, no van a estar las diapositivas, porque ya no es innecesario, porque no hay preguntas, no hay nada. Entonces les pasé esta pista. Jesús dedicó la mayor parte de su ministerio a capacitar a sus discípulos para que ellos le dieran la continuidad al proyecto del reino, es decir, que ellos se quedaron encargados de continuar la obra de Jesús. ¿Cuál era la obra? Y pues aquí vienen las citas bíblicas de Isaías 61, 1 al 2, que es todo el tema del reino. Ahora sí, Jesús estaba capacitando a la siguiente generación para continuar el trabajo, cosa que vamos a poner un ejemplo de todos los que hemos visto. Por ejemplo, Noé. En la clase, cuando tuvimos que estudiar a Noé, estudiamos que Noé hizo bien el trabajo al principio. El tema del arca y los animales, todo perfecto. Pero ¿qué pasó después? No hubo continuidad, porque la idolatría volvió. O sea, y todo lo derivado de que iba a conllevar la idolatría también tendría que ser, llegaría desde la mortandad, a los asesinatos, e incluso llegarían hasta el sacrificio humano en varios aspectos. Porque, bueno, posiblemente iba a suceder. Y fue Noé el que no puso esa voluntad de darle continuidad a su trabajo. Aquí Yeshua, y lo que aprendimos la semana pasada, Yeshua hizo las cosas perfectas. Y una cosa que lo vemos también es que para no repetir el error de Noé, vamos a darle continuidad a esto, que sería con sus discípulos. Y si bien no hicieron exactamente lo que hizo Yeshua, pero algo que él les menciona a ellos es esto, de que ustedes harán grandes cosas, o sea, van a hacer más cosas que yo, o sea, van a ser cosas más grandes, más espectaculares. A lo mejor no digan que somos artificiales o este tema de las mega iglesias de Estados Unidos que hacen espectáculos cada vez que cae el domingo, y si me han tratado de ver videos. Pero el caso no es algo tan espectacular, pero lo vemos ahorita mucho el doctor hace rato, el tema del trascender. Y pues, tanto es así que pues hasta el día de hoy seguimos hablando de ellos, de su trabajo, de su obra, y aprendemos de ellos en sus cartas, en sus experiencias, y por lo que podemos a veces imaginar o podemos intuir de las cartas que ellos han dejado a otras comunidades que no eran nosotros, mas sin embargo, pues esas cartas nos llegaron a nosotros, ya traducidas a nuestro idioma. Entonces, ahora sí, su trabajo, aún después de que hayan fallecido, pues sigue logrando. Y pues gracias a ellos, o sea, ahora sí, con toda esta línea de personas que hemos estudiado junto con el maestro, pues podemos decir que esa batuta se nos deja a nosotros. Y pues así, de hecho ahorita que tuvimos la presentación de Raquel, la hija de Pedro y Jorge, pues la siguiente que va a seguir la batuta de Jorge y de Perla va a ser ella. Y darle continuidad. A lo mejor no todo es perfecto, pero es darle la continuidad para mejorar, perfeccionarse. Ahora sí, como siempre, lo que siempre hacemos cada Shabbat, en cada concentración, a lo mejor no lo hacemos perfecto, pero estamos ahí perfeccionando, santificando, hacer ser mejor cada día para llegar al estatus del maestro.
Y aquí creo que es al final de la hoja. Ay, perdón, sí, a veces los hago voltear mucho de la hoja. Pero hay una parte donde se dice de que el discípulo no puede aspirar más que el maestro, pero sí puede llegar a igualarlo. Y pues, ¿quién más que Yeshua, que es el maestro del maestro? Entonces no podemos superarlo, pero hay que trabajar para llegar a su estatus, a su sabiduría. A lo mejor no en vida, no en nuestra vida, pero pues vamos con nuestro trabajo, con nuestro trabajo vamos aprendiendo, así como los apóstoles lo han hecho. Aquí se vienen otros puntos. De acuerdo al texto, los discípulos deben cubrir los siguientes puntos: ser ungidos por el Espíritu del Señor, que lo vemos ya después en Shavuot, cuando Jesús se va, después de 40 días, ya resucitado, 10 días después cae el Espíritu Santo sobre ellos. En sí hay como un ungimiento ahí, predicar las buenas noticias, el Evangelio, que en parte lo hicieron porque debían hacerlo, pero también fueron obligados, porque tuvieron que salir de Jerusalén, tuvieron que repartir por Judea, tuvieron que repartir por Samaria, y hasta lo último de la tierra, que sería cuando la tierra conocida y donde se permitía, que sería Grecia, un lugar lleno de paganismo, también Roma, llegaron también en barco. Digo Roma, no solamente Italia, sino porque también aparentemente hay escritos o hay anécdotas de que Pablo a lo mejor fue hasta España, o sea, antes de que fuera a España, porque Roma era un imperio grande. Entonces, tienes a Pablo ahí recorriendo todos los días la Europa mediterránea, tienes a Pedro predicando y hablando a hebreos sobre el tema de Jesús. O sea, es una tarea que son, ahora sí, juntar los dos casos, pero como que entre uno y otro como que no querían juntarse, porque fue un trabajo difícil. Tanto es así que incluso entre ellos se echaban el pie. Y digo se echaban el pie porque los que eran discípulos de Pedro, o sea, criticaban a Pablo y sus discípulos. Sin embargo, hay que entender el contexto de que es que ellos no son hebreos, ellos no crecieron en el mismo cultura que nosotros. Entonces hay que ir lento con ellos y luego ya posteriormente pues ya integrarlos aquí. Porque incluso como Pablo dice, o sea, cuando ya llega el momento de su entendimiento, pues van a hacer esas cosas, más antes, ¿no? Otra es dar prioridad a los pobres, que si bien hasta hoy en día hay que seguirle dando prioridad, aquí el punto que yo estaba analizando es que se le da prioridad a los pobres porque se va a oír mal, pero es que son la gente que más necesita, ahora sí, esa espiritualidad. A los ricos no, por la siguiente cuestión, porque los pobres es más sencillo, tienen el corazón más abierto para recibir a Yeshua, que los ricos no, es más duro, porque ahora sí, lo que comentó Pablo, ¿verdad? No me hagas pobre para olvidar de ti, ni me hagas rico para olvidarme de ti. Es decir, son dos niveles, que si bien también los ricos pues también tendríamos que ir por ellos, pero vamos mejor por los pobres, porque son la primera prioridad, porque carecen de todo. Y esto responde a una tzedakah también, que está en los mandamientos. Cuando ves un pobre, lo ayudas, y es una justicia para él, y más aparte también es una bendición para ti. O sea, es como que recíproco. El hecho de que si tú le das prioridad a los pobres, pues es como darle vuelta al engranaje para que todos se muevan con ellos. Y se va como que repartiendo la palabra entre la gente con escasos recursos, pero el punto no es tanto la riqueza en sí mismo, sino más bien como que el espíritu. El consolar a los que sufren, otra vez similar a los pobres, porque pues la carencia, o por lo menos bueno, también hoy en la actualidad, pero era más, por decirlo, en la antigüedad era más duro porque te trataban mal a propósito. Incluso llegaban al punto a veces de insultar a la gente que no tenía casa, no tenía riqueza. También había gente muy dura del corazón cuando es el tema de cuando la gente fallece. Cuando dicen de que lloran consolar a las viudas, consolar al huérfano. O sea, había culturas o había ciudades en donde, o por lo menos las grandes ciudades, las grandes urbes, tienen ese problema, esa peculiaridad. Un ejemplo sería nuestra ciudad.
nuestra Reynosa, que tristemente ahora que en estos últimos años que hemos tenido migrantes que llegan acá para mejores oportunidades y la situación que vive nuestra nación, vemos como a veces, y me incluyo yo, porque a mí me duele mucho no poder ayudarlos y darles una moneda o darles algo de comer y tal, pero si uno lo ve es que hay gente que los trata mal, los mira con malos ojos y tal, porque pues, normalmente muchos tienen el prejuicio de que pues, los van a saltar, o a veces no quieren como que vivir con ellos porque como que les da vergüenza, les da como que pena porque no saben cómo actuar con ellos, incluso más si no son no hablan el mismo idioma. Pero siempre, no tanto por temas de gobierno, sino más bien de la población, de la comunidad, que siempre hay esos pequeños destellos de calidad, de darle hospedaje, en albergue, darle ropa, darle comida. Entonces, esos aspectos que también tenemos que saber manejar, porque tal vez nosotros, o por lo menos en algún punto de nuestras vidas, cuando nosotros tengamos esa oportunidad de dar la palabra, pues siempre va a ser esas situaciones difíciles, cuando no tienes riqueza, cuando no tienes a nadie con quien recurrir, cuando fallece algo, pues perdió algo, pues alguien siempre necesita consuelo. Porque también lo que les estaba enseñando en esto es que sean sensibles ante la necesidad, sensibles ante la gente que necesita esperanza. Y es lo que muchas veces no lo vemos expresado tal cual aquí, a pesar de que muchos seamos cristianos, católicos, etc. Pero el problema es que darle esa esperanza a esas personas. Hay más puntos. Digo, es que no estoy tomando el tiempo y siento que me estoy alargando. Entonces voy a ir rápido por los puntos que dice aquí. Otro punto es proclamar la libertad tanto espiritual como física a los que están cautivos a causa del pecado. Aquí, en su época, en su momento, era muy normal el tema de la esclavitud. Un día ibas al mercado y si tienes el dinero, pues puedes comprar un esclavo. Israel también tiene esta práctica de esclavos, pero era totalmente diferente a otras naciones. Aquí el caso no es tanto de esclavitud literal, sino de esclavitud, ahora sí, interna, o sea, del pecado, que muchas veces que atormentan a la gente. Porque hay gente que no sabe de dónde llegan las cosas, no saben ni dónde les pegó pues el mal. Pero siempre es bueno recalcarles de que son presos, o somos presos, mejor dicho, de ese pecado que a lo mejor no lo reconocemos, otros sí lo reconocen, pero lo quieren hacer de lado. Entonces hay que darles esa pequeña esperanza de que van a tener libertad, no libertad literal, o sea, de esclavitud, sino más bien libertad del espíritu, libertad de... Ahora sí, como yo siempre les digo, cuando tengo ustedes no sé, terminando la clase, yo aquí parado, yo siento que alguien me está apretando la nuca. O sea, porque yo sí siento la presión de dar el mensaje. Entonces, en ese sentido, yo sí tengo un yugo, pero es un yugo que puedo soportar. Pero el yugo que tiene la gente de afuera, o incluso gente que va iniciando, tiene un yugo pesado. Entonces hay que decirles, o sea, hay que enviarles el mensaje de que este yugo no va a ser más tuyo. O sea, ese peso que te carga el alma ya no va a ser más tuyo, vas a tener otro yugo, sí, pero es un yugo que vas a tener más facilidad, vas a respirar, vas a volver a levantarte, volverte a erguirte. Y nos da otra especie de hecho Pablo lo ha dicho en su carta del tema de cómo tratar a tu esclavo o a tu trabajador. Entonces es en ese aspecto de que es más en lo espiritual que algo tan literal como en este punto. Proclamar la urgencia de aprovechar el tiempo favorable. O sea, y lo vemos con los discípulos que, principalmente Pablo, que es que él dice de que ya, o sea, yo estoy ya bien y me tengo que dar prisa porque pues, estoy ya bien, va a llegar incluso ahorita que esté vivo. Pero al final, no, él falleció y yo creo que el hecho de que, bueno, va a seguir al siguiente, pero aquí el punto que hay que entender es que mientras vivamos, aprovechar todo el tiempo posible y más si tenemos esta gran responsabilidad de esparcir la palabra,
O sea, en cada oportunidad darle el mensaje. A lo mejor no un sermón, como se dedicaban ellos, sino a veces un mensaje corto, claro, para ellos. Y ahora sí, la parábola del sembrador, que el sembrador agarró sus semillas y las arrojó. Uno cayó en tierra fértil, otro cayó en piedra, pero al final del día va a ser el Eterno que pues, decida que si esa semilla sea desechada. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de sembrar y a lo mejor no podremos cosechar, más sin embargo pues hay que entender de que no es para nuestro beneficio ese tipo de cosas, ¿no? Porque nosotros servimos para el Eterno. Si nosotros sembramos, a lo mejor alguien más va a venir a cosechar, pero la ganancia va a ser para nuestro Señor. Ahora entendiendo el tema de pues nosotros somos siervos. Y creo que acerca el día de la ira de Dios. Algo va a ser similar con Jonás, que su prédica, su mensaje era con Nínive de que Dios iba a destruir Nínive, pero si se arrepintiera, pues iba a ser salvo. Y Jonás, como lo vimos en las anteriores clases, bueno, para el hermano Lu, que era de que pues, nada más Jonás llegó y en tantos días Nínive se va a destruir y ya. Y antes, y no lo hice en gran voz, porque yo lo pensaba así de que si Jonás no quería que se oyera, pues yo creo que iba susurrando, así como que Nínive se va a destruir. Así bien susurró para que nadie escuchara y pues ya que ellos cayeran en su desgracia. Pero al final, ¿no? Que hay que entender esto de que, y más en nuestros días, y más en nuestro país que estamos viviendo, es que hay que anunciar de que todas las cosas que están sucediendo van a tener consecuencias. A lo mejor no con los hombres, y sí, o por lo menos yo que a mí me encanta meterme a temas judiciales de repente, hay casos de asesinos que le dan condenas de chiste, que matan a unos niños y les dan de condena 13 años. Incluso los reducen si se portan bien, y es como que es que mató gente inocente, y más si son niños, ¿por qué les vas a dar la oportunidad y luego salir? Y son gente que muchas veces no se reforma. Hay gente que sí tienen, se les llega el perdón del Eterno y pueden reformarse, pero hay otros que no se les da. Y en ese sentido, hay que hacer el recordatorio de que no todo esto se va a quedar así. Va a llegar el día, o sea, de la ira del Eterno. Cuando se dice así, es que va a llegar el juicio. A lo mejor no va a ser con los hombres, a lo mejor no va a ser pronto, pero ten en cuenta de que todo lo que va a suceder, o todo lo que está haciendo hoy, va a ser pagado por el Eterno. Usted va a castigar. Entonces también hay que tener, sí, todo el tema de la esperanza, todo el tema de la libertad, pero también hay que mostrarles el otro punto. Porque Dios es misericordia, pero también es justo. Y esto es algo que muchas veces hemos perdido el rastro en el anterior campamento, de que mostrarle más la misericordia. Y muchos llegan a desvincular al Eterno diciendo que son dos dioses diferentes. El Dios del Antiguo Testamento, irascible, poco misericordioso. Luego te vas al Nuevo Testamento y te dicen que Dios es misericordia, pero no, es que son dos. O sea, no son los dos, es uno. O sea, es misericordia y es justicia. Así como Él te está mostrando su misericordia, Él también te va a mostrar su justicia. Entonces hay que tener esto también en cuenta al momento de entregar el mensaje. No todo es color de rosa, no es miel sobre hojuelas, en este caso pan con miel, como nosotros comemos en Shabbat. No, también va a llegar un momento donde vas a tener que comer hierbas amargas, como a ellos les pasó en su momento, que sí fueron azotados, fueron golpeados. Y de hecho creo que ese es el ejercicio que lo voy a dejar un poco de tiempo, o por lo menos si ustedes iban contestando, sería mucho mejor, porque va a ser el tema de... Porque si ustedes leen Mateo capítulo 10 del 1 al 25, vemos instrucciones directas de Yeshua a sus discípulos, y aquí los voy a decir: elabora una lista de tareas que los discípulos debieron cubrir y recursos que debían administrar para cumplir dichas tareas, ya para terminar con la clase. Y de hecho, el documento original pues tenía las respuestas, pero obviamente pues, no se les iba a dejar fácil, así que pues borré las respuestas. Y pues que lean Mateo 10 del 1 al 25. Y, o mejor dicho, también, si están leyendo, pueden ir contestando
contestar entre todos, vaya. Porque ya se me hizo la Bueno, sé que te falta hojas y yo tengo más hojas, porque aquí no puedo. Nada más 5 minutos para que respondan. Ahí me avisan.
se acabó el tiempo. También lo de hecho, ya no. ¿Ah? Lo de hecho no, ¿verdad? No, nada más Aunque los de los 18. no lo Mateo. Mateo, ¿qué? Yo porque creo que es lo más reciente. Sí. Vamos. Bueno, vamos a hacer ya a responder de todo. Y digo para ser justo, porque la respuesta lo tenía en mi carpeta, los estaba estudiando anoche, pero dejé la hoja con la respuesta en mi casa, con las prisas. Entonces vamos a ver lo que dice Mateo. Y en el momento de recursos, y yo creo que es algo más sencillo, ¿qué recursos pusieron ahí? ¿Qué recursos tenían que administrar los discípulos? Yo puse el recurso de poder sanar enfermedades. La tarea pues es sanar, ¿verdad? De expulsar, que es poder, un poder sobre los espíritus inmundos, de poder expulsar espíritus inmundos. Y aquí hay que tener cuidado, porque aquí se malinterpreta. Porque porque oído lo que dice la hermana, se lo concedió a los discípulos, pero ya nadie más. O sea, ellos tienen el don de sanar, tocar demonios, pero nada más ellos, ya el resto ya no tenían ese Ahí se lo dio privilegio. directamente. Entonces, pues fue un recurso que ellos, incluso creo que muchos de ellos estaban conscientes porque hay un pasaje donde menciona que la simple sombra pasando pues curaba a los enfermos y sacaba los demonios. Entonces es algo muy, incluso ni Yeshua los manifestó, sí sacó demonios, pero no como sus discípulos, ahora sí como que llegaron a la paz. ¿Otro recurso? Bueno, solo quería primero aclarar que la clase de recursos son de tipo espiritual, nada más, porque incluso Yeshua cuando los manda les dice que no lleven nada material, por así decirlo. Entonces es en el aspecto espiritual el poder, la fe, autoridad, Bueno, de hecho, por eso dije que sería más sencillo, porque al principio de la clase pues, siempre hemos tenido estos dos conceptos: recursos espirituales y recursos materiales. O sea, todos los materiales, todo lo que se pueda ver y todo lo que se pueda tocar, y los espirituales es algo que no puedes ver ni tocar, pero ahora sí, se puede sentir o se puede transmitir. Y básicamente, como todo el recurso que ellos tenían era meramente espiritual, ahora ya sería pues ya catalogar pues, qué es lo que tenían los apóstoles dentro de esos recursos espirituales. Un recurso más que quieren dar antes de irnos a las tareas. Pues yo le puse la elocuencia de lectura para hablar. La elocuencia. Sí, porque hay que destacar, volviendo con Pedro. Pedro no era un hombre que se destacaba diciendo las cosas amables o de forma intelectual. No, era un hombre que decía las cosas al chanteo y como calle. Ahora sí es como Sin filtro. sin filtro o bien como muy torpemente. Y lo dices muy torpemente como alguien tosco, como ahora sí alguien como que no tuviera tacto en decir las cosas. Que si bien es un tema más de personalidad, pero lo que ahorita lo que me hermana es que ahora sí con el espíritu te ayuda, o sea, daba esa ayudita de que tú lo decías y dependiendo de la persona pues iba a caer ahora sí el mensaje. Porque hay personas que entienden a veces de una manera más calmada, más suave, u otras de forma más dura. Ahora sí, como sería el tema del alfarero, con el tema del barro. Hay barro que está muy duro, o hay barro muy escurridizo, pero muy poco el barro que es perfecto para moldear. Entonces sería algo así con el espíritu, esa administración de saber cómo decirlo, cuándo decirlo, porque es más obra del Eterno que de ellos propiamente. ¿Alguien más puso en recursos otro aspecto? Yo puse la misericordia, la empatía cuando sanaba, por ejemplo, la voluntad, la disposición y la confianza en sí mismos, sin quedarnos con no sé cómo explicarlo, que creyeran en sí, claro que era con el poder del Eterno y el lenguaje era lo que le iba a hacer, pero también que ellos se sintieran capaces de ser ese instrumento del poder del Eterno, porque a veces por eso nos vamos, porque es algo que a veces se te atraviesa, se te atora para ser un instrumento duro. Y es que a veces uno llega a decir que hubiera hecho esto o hubiera
porque aquí me voy a confesar con ustedes, hermanos, o sea, bueno, como casi siempre, pero yo a veces, cuando yo termino a veces la clase, yo a veces me quedo pensando, pude haber dicho más, o pude haber, lo hubiera tratado mejor. O sea, yo siempre me quedo con y por eso me siento así como que a veces como que no estoy dando todo. Y es algo que ahora sí, yo en estas 12 semanas que hemos estado dando la clase, no diría que tenga esa seguridad, pero ahora sí me siento más confiado de que, pues, si es todo lo que, ahora sí es lo que el Eterno quiso que hiciera, o sea, con eso me quedo. Ahora, eso es algo que, bueno, yo ahorita lo puedo expresar porque estoy dando la clase, pero también afuera pues, tenemos esa sensación de que hubiera dicho algo, y siempre vamos a quedarnos con y es que, pues, ahora sí, como aprendimos ahorita con la predicación, darte el tiempo de hablar, expresar, de invitar a las cosas a meditar. Y ahora sí, siempre quedarnos de que si el Eterno sí lo quiso, pues, o sea, siempre hay que darle al Eterno si es todo lo que quisiste decir o más. Ahora sí tenés esa sensibilidad. ¿Cierto? Y un gran medio de desarrollo de entendimiento para enseñar las cosas de Dios. O sea, no estamos hablando de la Biblia y no la conocemos, sino que estudiar la palabra. Entonces, lo que les he dicho ahorita es que lo unió, les enseñó las escrituras y para que enseñaran el reino. Y por último, pues, llevar la paz y tener cada vez digna de la tranquilidad y no para castigar la voluntad de Dios. Más que nada, lo que realmente quería el Señor es llevar el verdadero evangelio a la gente y que lo separaran con cosas comunes. Hay gente que piensa que lo espiritual está separado de lo físico, y es cierto. Todo es práctico. Todo está integrado, porque una cosa no está sin la otra, porque de hecho, o por lo menos yo lo veo, vamos a verlo como algo psicológico, que muchas veces estamos con estrés, estamos con una depresión o un efecto que tenemos en el alma, o bueno, en la cabeza ya científicamente, pero es más como que dolores del alma, y se nota de repente tu cuerpo físico, te enfermas, te cansado, te nada, y es como ustedes dicen, es algo que se tiene que, es algo íntegro, no está separado. Y aparte, pues, y creo que viene más con el tema de la clase de Luz, de que ellos tienen que aprender las escrituras sin levadura, sin añadir raros, sin comentarios raros de los rabinos de la época y de anteriores. Algo con la escritura pura, como fue entregada, y ahora sí, cómo entregarla es la labor que tenían que ellos trabajar sobre ello. Bueno, y ya para terminar, en tareas. ¿Qué fueron las tareas que se encomendaron los discípulos? Y hay que tener mucho ojo y mucha observación, porque en parte también lo que se le entregó a los discípulos se nos puede también exportar a nosotros. O sea, que nosotros también, hacer discípulos de discípulos, pues, al final ya pues somos discípulos de Jesús. Entonces, todo lo que Jesús les enseñó a estos 12 y a estos 12 a otras más comunidades, pues tenemos que también entender de que estas tareas, estos trabajos, pues también va para nosotros. Así como Jesús le dio la batuta a ellos, pues también sería la batuta para nosotros. Entonces, en tareas, ¿qué pusieron además? ¿Cuál fue los cosas? Para sentar el muerto literal. Cuando separamos médicos, a lo mejor podemos, ¿no? Pero ya está. Pero es más el tema, como lo estamos viendo, si es literal lo que ellos vivieron, lo que ellos hicieron, pero para efectos, para nosotros es algo más espiritual. Resucitar muertos, ¿cómo dirían una persona está muerta espiritualmente? Ahora volvemos como al caso de las 10 tribus perdidas, o sea, están muertos. Sin embargo, se le dice a Ezequiel de que hijo de hombre diga a estos huesos secos que vivan otra vez. Y pues él que dice, pues empezamos. Ahora sí sería nosotros para resucitar a los muertos espirituales, para que se entienda esto más el énfasis, es ir y hablarles.
sobre la palabra, o sea, decirle las promesas, decirle el juicio, decirle todo el tema de las escrituras, y pueden resucitar, o sea, que vuelvan de los huesos secos a ser carne otra vez, a ser otra vez vivos. Sanar enfermos también, bueno, si eres médico, si uno es médico, pues sí, sanar enfermos es el deber físico, ¿no? Pero también hay que volver, yo lo quiero comparar con los sacerdotes, cuando era el tema de la lepra, tenían que revisar si era lepra o no, si no, pues lo dejaban un tiempo a ver si era o no era, podían revisar, y si era, se declaraba, y si no era, pues no, y tal. Entonces, en este aspecto, comparándolo con los sacerdotes, es que nosotros tenemos que sanar las enfermedades del espíritu. A lo mejor no somos así especialistas en eso, pero muchas veces hablan, volviendo, es que la palabra siempre va a ser el eje central. Cuando uno habla sobre la palabra, o sea, las promesas, la misericordia del Eterno, también los juicios, la justicia del Eterno, puede sanar los espíritus tristes. Entonces sería también una tarea que también se nos recomienda, no solamente de los enfermos espirituales, sino también sanar enfermedades espirituales. Tratar de que, ahora sí, tratar de traer a la gente pues, a este lado para que pueda ser sana otra vez, volver a la vida. Otra tarea que hayan escrito. Predicar el reino. Predicar El reino, que sería pues, cuando ya todo lo que dijimos del tema de la palabra, y creo que va a poner lo que dice el hermano. ¿Sí? Liberar al pueblo del pecado, sacarlo del pecado, que se entrado en pecado. Claro que es muy difícil eso. Por ejemplo, no le puedo decir a un señor que es solo borracho de la Villa, que es un borracho que ya no está cambiando, o uno de la Victoria te está probando, pero hay que hacerlo, ¿no? Porque hasta que no reconozca su pecado, no tiene nada de eso. Bueno, y aquí, qué bueno que lo dice hermanos, porque es justamente lo que necesito para hacer la conexión. Hay que recordar a los profetas. ¿Qué hacían los profetas con el pueblo? O sea, lo que el Eterno los enviaba para confrontarlos, para decirles sus verdades y que se arrepintieran para que volvieran otra vez a los buenos caminos. Y lo que también dice el hermano, de la gente que se arrepienta. Es muy difícil, hay gente que se arrepienta, como David. Cuando llegó el profeta Natán y le dijo, lo confrontó. Cuando hizo ese robo, o sea, un hombre robó una oveja de este hombre y tal, ¿qué es eso? O sea, en ese caso, ¿qué debe hacerse? Ese hombre debe ser declarado muerto, dice David. Y Natán le dice, ese hombre, el que robó, eres tú. Y ahí David pudo decir, no, usted está loco, se cárcel. Pero no hizo eso. Él se arrepintió, porque reconoció su pecado. Y es lo que a veces tenemos que hacer ahora sí, es un trabajo que a nadie le gusta. Y de hecho, cuando vimos la clase de profetas, eso fue muy, muy complicado y la vida de los profetas fue muy difícil, pero es un trabajo que alguien tiene que hacer. Alguien tiene que ir y confrontar a la gente, de decir, oye, tú estás mal. Incluso eso lo vemos más práctico con nuestros familiares, con amigos, de que estás mal, tienes que cambiar. Y es difícil, nadie le gusta porque nadie quiere ser confrontado ni confrontar, porque son temas de que perder la amistad o perder el contacto, pero es que al final del día alguien lo tiene que hacer. Y hay un salmo que yo recuerdo, pero no me sé la cita, así que yo recuerdo conforme yo lo leo, y es que no sé si era un proverbio, que era que un buen amigo es el que te detiene o a veces te lastima para que tú no caigas en pecado o hagas cosas malas. Es lo que recuerdo, el texto tal cual, no lo sé, pero ahora sí, pues, el espíritu del texto pues lo recuerdo. Y eso es algo que pues, tenemos que hacer, ahora sí, profetizar, ir a confrontar. Y muchas veces cuando hacemos esto también hay que consolar, porque no siempre es castigo, porque siempre va a haber un espacio para la misericordia. Obviamente va a haber consecuencias, pero la misericordia pues, es la que tiene que prevalecer. Si queremos liberar a esclavos espirituales, no vamos a golpearlos como sus verdugos. O sea, hay que confrontarlos también, confrontarlos de que están mal, pero liberarlos de esa carga pesada para
Y otra más, ¿no? Otra tarea que les voy a comentar. Porque con este nos vamos. Ser tantos como serpientes y sencillos como palomas. Y eso es algo que, o por lo menos yo lo veo mucho, bueno, a mí me da mucha vergüenza decirlo, pero yo he visto mucho temas de estos cristianos evangélicos que, o sea, que literalmente están en un culto y se tiran y parece que están dando conclusiones, o son muy así como que muy expresivos, pero ahora sí, no tienen esta sabiduría de que saber cómo, porque ahora sí, no siempre es como que todo es como si fuera una manifestación. Y no tengo nada en contra de ellos, o sea, no es para tirarnos ni nada, pero hay que saber cuándo pues, entregar la palabra y cuándo pues, mantener al salvado. Ahora sí, no tirar las perlas a los cerdos, saber cuándo confrontar, saber cuándo hablar, porque también saber medir los tiempos, saber ahora sí ver el ambiente, si es propicio para plantar la semilla o acercarse a las personas, porque siempre va a haber un tiempo, aunque el tiempo ya se acabó para todos nosotros, pero siempre hay un tiempo designado. Ahora sí, como dice el salmista, todo tiene su tiempo debajo del sol. Y a veces puede ser que vamos como muy rápido o muy lento, pero tarde o temprano pues alguien tendrá que plantar y alguien tarde o temprano tendrá que cosechar esa semilla. Saber mediar las cosas pues sí va a ser algo que tenemos que aprender a, saber los tiempos del Eterno, cuándo entrar y cuándo no entrar, saber cuándo confrontar, saber cuándo dar palabras de aliento y así, ser cautos con las serpientes, porque pues sí, lastimosamente, y lo dice el maestro, de que los hijos, o sea, hay que ser como los hijos de seguridad, pero no es que hay que emular sus comportamientos, sino lo que están haciendo ellos, sus estrategias, también copiarlas. O sea, ahora sí, si ellos tienen las reglas, bueno, jugamos sus reglas y vénseles, porque al fin y al cabo pues nosotros tenemos, no por eso se le llama a Israel el que vence con Dios. Entonces, en ese sentido, si ellos ya nos pusieron las reglas del juego de este mundo, pues vamos a jugarlas y nada es mejor que vencer a alguien bajo sus propias reglas, porque eso demuestra de que pues, eres más que los hijos de seguridad. ¿Por qué? Porque la luz vence las tinieblas, y es lo que también hay que aprender de ellos, de ser sabios con las serpientes, pues saber jugar las reglas y pues vencer aún en sus propias reglas. Bueno, ya sería todo sobre esta clase, porque siento que me extendí mucho, no llevo el tiempo. Así que ya vimos todos los personajes, ya vimos todo el rosario. Así que la semana que viene va a ser ya aunque ya es la última clase, la siguiente semana, yo les propuse de que terminando las clases hicieran un escrito de todo lo que aprendieron. Yo les pasé un ejemplo en WhatsApp y de hecho mañana me lo voy a traer a decírselos, porque a mí lo que me interesa más que nada de tomar notas y tal, lo que a mí me encanta es que pues qué se llevaron con esto, que aunque sea muy corto o muy largo, no importa, o sea, que sea lo que ustedes entendieron, porque ahora sí, como dijimos al principio de la clase, lo bueno de ser diferentes es que pues no todos tenemos como que no todos pensamos igual, y a veces muchos de nosotros, ahora sí, a veces nosotros nos dan la encomienda a ciertas personas, porque a veces, como Moisés, de que no, yo soy tartamudo, soy malo con las palabras, y el Eterno dice, bueno, no te preocupes, Aarón va a hablar por ti. O sea, tú no tienes que decir nada, Aarón va a hablar por ti. Y lo que uno aprende es que a veces, si uno no tiene palabras para dar un mensaje, puede ser otra persona, porque a lo mejor como lo dice o como lo interpreta la persona, le llega a esa persona que quiera despertar. Y es lo bonito de ser diferentes, o sea, que el Eterno nos ha llamado a pesar de que todos seamos diferentes, carreras diferentes, o visiones diferentes, vidas diferentes, porque al fin y al cabo pues, todo eso ayuda para pues, hacer crecer el reino, o sea, y atraer a la gente a ser salva. Entonces,
las semanas que vienen pues ya no les pido que se estudien, porque ya no hay nadie para estudiar. Pero sí, si esta semana pueden trabajar en escrito, mejor aún. Y si no, pues el sábado pues vamos a tener un tiempo para que ustedes escriban, expresen su visión de qué aprendieron aquí en esta clase, bueno, lo que el Eterno les enseñó, mejor dicho. Y ya por concluido mi clase. Entonces, chao, Chao.